Muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, creo que estamos ante una comparecencia que los que le han podido seguir, no en esta última legislatura, la pasada, sino en algunas de las que usted lleva en este Parlamento, comprenderá que puede gustarle, digo esto entrecomillado, porque vamos a hacer y le pedimos al Gobierno la posición sobre la actual situación que está pasando la Unión Europea. Y creo que si ha habido un diputado, un grupo parlamentario, pero un diputado en concreto, que siempre ha intentado contextualizar lo que ocurre en esta tierra y las medidas que hay que impulsar dentro de un entorno globalizado, por supuesto el de la Unión Europea, pero incluso a mayor escala, ha sido este grupo, el Grupo Parlamentario Nueva Canaria y usted. Un ejemplo claro de ello ha sido siempre nuestras enmiendas a la totalidad de presupuesto y también en el debate de Estado de la Nacionalidad, donde quizás en solitario, en la mayoría de las ocasiones, pues a veces con exceso, incluso desde nuestra perspectiva, el propio Grupo de Nueva Canarias, usted le dedicaba una parte importante de su intervención a hacer ese análisis. Un análisis absolutamente necesario, imprescindible para entender en el mundo en que nos movemos, en qué circunstancias nos movemos, siempre. Pero en los últimos años, a través del proceso de globalización, que nos guste más o menos, estamos inmersos y en el que Canarias, por supuesto, no puede sustraerse. Creo que es una reflexión interesante la que siempre se había hecho, nos ayudaba a entender muchas de nuestras medidas y de nuestras propuestas y que, curiosamente, ya a lo largo de esta legislatura hemos visto como quienes en algún momento le reprochaban el tiempo que usted dedicaba a estas cuestiones, ahora sí que son capaces de colocar en su discurso la necesidad de entender en qué marco se está moviendo Canarias para intentar criticar muchas de las medidas que desde el Pacto de Progreso se están haciendo. Yo voy a dejar para la segunda parte las propuestas más concretas y específicas para Canarias, que obviamente es, digamos, la parte sustancial de esta comparecencia. Pero creo que es positivo y sería adecuado que para entrar en esa segunda fase de detalle de cuál es la agenda del Gobierno sobre los próximos retos en los próximos años, nuevo marco financiero, el encaje de Canarias en este nuevo orden mundial y, por supuesto, nuevo orden europeo, pero creo que es necesario que desde el Gobierno se haga un primer análisis sobre el contexto más global, el que puede parecer que a nosotros no nos toca, pero nos da de lleno. Y lo hemos vivido con la reciente quiebra de Thomas Cook, un gigante mundial, no solo europeo, mundial, en el ámbito de los turoperadores, y que prácticamente algunos han intentado colocarnos como que Canarias se venía abajo a partir de ese impacto. Ni tanto, pero tampoco desdeñemos lo que eso supone en un contexto tan globalizado. Creo que ha habido una respuesta muy potente por parte no solo del Gobierno de Canarias, del Estado, los cabildos y ayuntamientos de manera coordinada y eficaz. Pero creo que nos pone de relieve lo complejo del mundo en el que estamos viviendo. Una Europa donde, desgraciadamente, los populismos, fundamentalmente de extrema derecha, de derecha y extrema derecha, están avanzando en claras posiciones en los distintos países y luego también en la composición del propio Parlamento Europeo. Y, por tanto, eso va a condicionar en los próximos años también las políticas que se llevan a cabo. Políticas que luego, a través de directivas, se trasladan a los distintos Estados y, por supuesto, que en esta tierra, en Canarias, tenemos que aplicar. Nos preocupa el Brexit, finalmente. ¿Qué va a suceder? ¿En qué línea se está trabajando de manera clara? Y, sobre todo, si nos vemos abocados a un Brexit duro que será malo para todos, para el Reino Unido, para el conjunto de Europa, pero evidentemente para esta tierra de una manera especial. Estamos hablando de un problema migratorio que, además, en los próximos días se va a profundizar. Ya no hablamos solamente de lo que está sucediendo en el Atlántico y también en el Mediterráneo de manera clara, pero también estamos hablando de lo que va a suceder a partir de ahora, con la nueva deriva de la guerra, los ataques que desde Turquía se están produciendo al Kurdistán y a partir de ahí pues todo lo que va a producirse con la irrupción también de Siria en el conflicto y por tanto no nos podemos sustraer lo que puede suponer desde el punto de vista migratorio y el papel que Canarias va a exigir o va a pelear en ese ámbito de máximo respeto, primero a los derechos humanos de estas personas, pero también el papel que podemos jugar en ese ámbito. Son muchísimos aspectos de los que podemos hablar en esta primera parte.
desde la visión del Gobierno, de la compleja situación de la Unión Europea en el contexto sociopolítico que se puede encontrar, y en la segunda ya entraremos con más detalle cómo abordar dentro de ese contexto las necesidades vitales, fundamentales de Canarias con respecto a la Unión Europea. Señor Vicepresidente, de las distintas comparecencias de los grupos políticos hemos asistido a dos polos totalmente distintos, desde la máxima prioridad hasta el punto de plantear la creación de una comisión de estudio para analizar la situación europea y el encaje que Canarias puede tener ahí, a quienes afirman que poco o nada Canarias tiene que hacer dentro de la estructura de la Unión Europea. Yo me aproximo más a lo primero que a lo segundo, porque sí que creo que Canarias tiene mucho que hacer y mucho que plantear y mucho ejemplo que dar en el ámbito de la Unión Europea. Fíjense si es importante incluso para este Gobierno, que está establecido dentro de los 8 ejes de cambio del Gobierno de progreso, uno de ellos, uno concreto, estaba dedicado precisamente a la Unión Europea, porque somos conscientes de la importancia fundamental que la misma tiene para el mantenimiento de muchas de nuestros derechos, de nuestros recursos y la supervivencia de algunos de nuestros sectores, el primario de manera fundamental. Por supuesto, está establecido dentro de esa hoja de ruta del Gobierno de progreso la defensa de las singularidades de Canarias como región ultraperiférica, absolutamente prioritaria dentro de las acciones del Gobierno y de su consejería. El principal objetivo, obviamente, creo que está en consolidar y mejorar en el próximo marco financiero plurianual las previsiones en favor de las RUP que hasta ahora se han ido desarrollando. Para ello, luchar y especialmente intentar mantener la ficha financiera para el POSEI agrícola y de las medidas de compensación de sobrecostes también en el ámbito pesquero, del que poco se ha hablado, así como de la asignación específica adicional en el ámbito de las regiones ultraperiféricas en la política de los fondos de cohesión del FEDER. Y esta asignación es un primer instrumento fundamental, esencial, para impulsar el eje social de la estrategia de la Unión Europea en favor de las RUP. Lo comentaba el señor Casimiro Curbelo en su intervención esta mañana, especialmente en lo que respecta a la lucha contra la desigualdad y el desempleo estructural de las regiones ultraperiféricas en el ámbito europeo, donde desgraciadamente, Canarias ahí también puede dar mal ejemplo y, por tanto, podríamos ser receptoras de recursos, de políticas y de medidas para intentar salir de esa situación. Pero sí que hay que hablar, evidentemente. Yo creo que se simplificó bastante el mensaje que planteaba en mi primera intervención. No solamente hablaba de Brexit, que hay que hablar de Brexit ahora cuando aterricemos en el ámbito de Canarias, o de conflictos armados que obviamente tienen a partir de ahí una clara connotación sobre otros efectos importantísimos, como decía con anterioridad, como puede ser el problema migratorio en el ámbito de toda la Unión Europea y que a Canarias también, por supuesto, puede afectarle. Hablábamos de otras muchísimas cuestiones en el ámbito de los desequilibrios económicos que se están produciendo, el auge de los populismos, todo ese ecosistema que al final es Europa, desgraciadamente, y en los últimos años la Europa que hemos ido conociendo. Pero aterrizando en concreto las medidas para Canarias, donde el Gobierno está poniendo el punto de mira de manera específica y en qué líneas de actuación está trabajando. Brexit. Este es un problema para toda Europa, pero para Canarias, si me apuran, de manera singular. Lo decían desde el Grupo Popular, estamos hablando del Reino Unido, el principal mercado emisor en materia turística, nuestra principal actividad económica. Pero la salida del Brexit no solamente nos va a afectar en esa materia, puede afectarnos en otras muchas, a los que en algunas comarcas de nuestra tierra el sector del tomate ha sido absolutamente decisivo. En estos días se hablaba del papel de la mujer rural, ni le cuento en el ámbito del sector del tomate lo que supone el papel de la mujer, la mano de obra, en este caso femenina, que se vería prácticamente abocada a su desaparición de manera inmediata. Por tanto, líneas de actuación concretas, específicas en las que está trabajando el Gobierno. Hay una próxima conferencia de regiones ultraperiféricas. A España le correspondería en el año 2023 presidir, pero eso nos queda tan lejos, con lo convulso, lo inmediato de lo que se está viviendo hoy en día a nivel global y en el ámbito de la Unión Europea. Objetivos prioritarios en el marco de esa conferencia RUP que se plantea para las próximas semanas. El ámbito de la conectividad, fundamental. Que Europa, a través de competencia, el ámbito de competencia, entienda la necesidad de declarar la obligación de servicio público a alguna de nuestras rutas con España y Europa,
para así poder establecer los precios máximos autorizados. Cuando negociábamos la subida de la bonificación del 75%, Canarias con Península, nosotros desde el primer momento dijimos que era absolutamente necesario que fuera ligada a otra medida en paralelo. La declaración de obligación de servicio público de muchas de esas rutas para poder establecer, por tanto, los precios máximos autorizados y que no existiera la sospecha de que las compañías pudieran, a través de procesos de colusión, incrementar los precios, perjudicando finalmente a los usuarios y a las arcas públicas. Pero nos decían que esto no depende solo del Gobierno estatal, sino, obviamente, de Europa. Pues ahí es donde es fundamental que Canarias también lo tenga dentro de su hoja de ruta, el Gobierno de Canarias lo tenga claramente definido a la hora de hacer entender que si eso puede tener sentido en el marco continental, como región ultraperiférica debe ser uno de los elementos de enganche para poder exigir que finalmente esa obligación de servicio público, alguna de estas rutas, estén planteadas. Europa e inmigración. Creo que es un elemento donde Canarias tiene que tener una voz clara, decidida, lo decía con anterioridad, además poniendo el eje fundamental en los derechos humanos, en la gente que necesita, en la gente que se juega la vida y, por tanto, a partir de ahí, exigir también políticas concretas. El acuerdo Mercosur y Unión Europea ha sido un claro ejemplo de que cuando apenas pintamos nada, decidimos nada, muchos de nuestros sectores pueden verse afectados. Ya poco podemos hacer ahí, pero que no nos quepa la menor duda, van a seguir viniendo próximos acuerdos bilaterales o multilaterales de la Unión Europea contra otros y frente a los países fundamentalmente industriales, aquellos donde tenemos una vulnerabilidad enorme, sobre todo en sectores como el primario, estamos absolutamente vendidos y no somos capaces de colocar la voz de Canarias defendiendo los intereses de sectores como el sector primario en Canarias. Canarias, sin embargo, y sí que puede ser un claro ejemplo, Canarias sí que puede decir mucho, un ejemplo clarísimo en políticas medioambientales y de lucha contra el cambio climático. Hemos sido vanguardia ahora con la declaración del estado de emergencia climática recientemente y a partir de ahí de las medidas que podamos ir impulsando y, por tanto, ir en paralelo en ese desarrollo de políticas europeas donde puedan tomarnos como referencia en estas políticas, pero sobre todo en los territorios archipielagicos. Canarias también puede ser y debe ser un claro ejemplo, y termino, de una Europa integradora, de una Europa social, de una Europa de respeto a los derechos humanos. Algo que hasta ayer, hasta antes de ayer, era seña de identidad de una Europa de la que muchos se sentían orgullosos, la Europa del modelo social, y que lamentablemente, precisamente, ante el auge de esos populismos en los últimos años, el egoísmo exacerbado de algunos, está colocando, desgraciadamente, la está convirtiendo en la Europa del austericidio, en la Europa en la que priman los intereses de las multinacionales o de los grandes sectores industriales o el de los grandes intereses y corporaciones financieras frente a la realidad de la ciudadanía en su conjunto. Ya ni siquiera digo, como decía antes, de aquellos que migran, sino de incluso de los que llevan viviendo aquí y están en una situación de vulnerabilidad extrema. Canarias siempre ha sido un ejemplo en ese sentido y podemos ser un modelo a exportar. Debemos de trasladar nuestro ejemplo también en esta materia.